Cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos y la Universidad Nacional de La Plata, un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Fernando Rodríguez, yo soy magíster en estudios políticos y licenciado en ciencias sociales, egresado de la Universidad de Caldas, Colombia. La ponencia que presento para ustedes hoy la he titulado China como Estado Civilización y sus fundamentos, un horizonte filosófico-político para la integración latinoamericana. Muy bien. En abril de 2025, Víctor Gao, vicepresidente del Centro para China y la Globalización, en respuesta a la política comercial y a la estrategia de presión arancelaria ejercida por el segundo gobierno de Donald Trump, especialmente, aunque no exclusivamente, enfocada en China, declaró en medios internacionales que, desde la perspectiva china, miramos cada episodio particular en el contexto de nuestra continua e ininterrumpida historia de 5.000 años. En ese marco, los Estados Unidos son muy importantes hoy, pero no serán siempre tan importantes en nuestro horizonte de tiempo. Necesitamos ser muy objetivos, y si Estados Unidos quiere acosar a China y encerrarse a sí mismo por fuera del país, del mercado más grande del mundo, entonces en China necesitaremos lidiar con esa situación sin Estados Unidos. Estoy muy seguro que China continuará sobreviviendo por los siguientes 5.000 años. Con esta afirmación, Gao puso de manifiesto una perspectiva que moldea tanto la política interna como externa de la República Popular China. A decir, de que ese país es más que un estado influyente, la segunda economía más grande a nivel global. China es, ante todo, una civilización milenaria. Otras civilizaciones como la occidental, islámica o india también poseen un carácter milenario. Sin embargo, la particularidad de la China es su extraordinaria continuidad histórica, territorial y cultural. Pero también podría decirse que política, si se tiene en cuenta que, más allá de los cambios dinásticos en la época imperial o de la transición a la modernidad, a través del republicanismo y el socialismo, lo que se mantiene es la presencia de un entramado estatal que se concibe como centro y garante de su preservación civilizatoria. En 2012, el politólogo chino Zhang Weiwei publicó su obra insignia La Ola China, el ascenso de un Estado-civilización. Este trabajo sentó las bases conceptuales y popularizó la idea de que una civilización puede desarrollar una formación política que la contenga y represente en su totalidad material y esencial. De allí en adelante, otros países como Rusia, India, Turquía o Irán han adoptado esta perspectiva y le han puesto en el centro de sus narrativas identitarias, tanto en política nacional como internacional. En el caso de Rusia, por ejemplo, este pensamiento encuentra su parangón en los trabajos del filósofo Alexander Dugin y su teoría de la multipolaridad. Para comprender lo novedoso del concepto de Estado-civilización es necesario contrastarlo con aquella formación histórico-política que ha moldeado el orden global, esto es, el Estado-nación. Lo que entendemos y experimentamos como el Estado moderno es, sobre todo, una construcción eminentemente occidental y eurocéntrica, desarrollada a través de hitos históricos destacables como el Tratado de Westfalia, las revoluciones gloriosas estadounidense, francesa, latinoamericana, así como de una larga evolución del pensamiento político que se identifica en pensadores como Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Kant, Bodin, Locke, Stuart Mill, Bentham, entre muchos otros. Este Estado, al menos desde el enfoque liberal, tiene como fundamentos el secularismo político, los derechos humanos, el individualismo, el capitalismo, la soberanía popular, las modernas libertades civiles y culturales, así como la democracia multipartidista. Sin embargo, a pesar de las virtudes que Occidente proclama e impone de este modelo, lo cierto es que también tiene profundas raíces racistas y discriminatorias. La nación moderna reemplazó la soberanía absoluta del monarca por la supremacía del ciudadano autónomo y racional, mientras que el concepto de civilización lo hizo con la noción de cristiandad occidental. Para Xiang Shen, la moderna dicotomía de civilización y barbarie que ha sustentado la política exterior occidental se afirma sobre tres pilares: la ideología de la raza, la metafísica del colonialismo y el complejo de dependencia. De tal forma, la nacionalidad se identificó con lo étnico-racial y con la supuesta supremacía de la blanquitud y lo civilizado con el progreso técnico-científico. Desde este sustrato epistemológico, las potencias occidentales sustentaron sus empresas coloniales sobre el mundo, alegando las bondades de su misión civilizadora, frente a los pueblos considerados como bárbaros, atrasados o subdesarrollados, necesitados del liderazgo europeo y norteamericano, entre comillas.
Lamentablemente, esta ideología fue aceptada y reproducida por los pueblos colonizados en sus procesos de desarrollo nacional. China no fue la excepción. Los modernos reformadores republicanos, nacionalistas o comunistas vieron en las viejas tradiciones culturales y políticas el lastre que había suscitado la subordinación frente a las potencias occidentales desde las guerras del opio. Así, el derrocamiento de la dinastía Qing en 1911 devino en el intento modernizador de los republicanos, liderados por Sun Yat-sen, de incorporar infructuosamente las instituciones occidentales. Desde aquel momento, China atravesó más de 4 décadas de conflictos internos e internacionales, como la Guerra de los Señores de la Tierra, la Guerra Civil o la invasión japonesa. Por su parte, la República Popular China, liderada por Mao Zedong a través de la Revolución Cultural, buscó superar los rezagos históricos de la sociedad prerevolucionaria, sea burguesa o tradicional. Tal fue la campaña para destruir las cuatro viejas: ideas, cultura, costumbres y hábitos. La revaloración de la herencia histórica milenaria fue posible gracias a la política de reforma y apertura promovida por Deng Xiaoping. Fue en ese marco que se estableció la política de gran revitalización de la nación china, en particular desde el 13º Congreso del Partido Comunista Chino en 1987. Una de las aristas centrales de este proceso de reconstrucción ideológico-cultural ha sido la rehabilitación de la filosofía confuciana. Desde su instauración como filosofía estatal en la época de la dinastía Han hasta la caída de la Qing, el confucianismo había establecido las pautas del buen gobierno y la armonía social. Su rehabilitación, no obstante, distingue dos grandes vías: el neoconfucianismo y el postconfucianismo. El primero, surgido durante la dinastía Song, promovió en tiempos modernos la adaptación de la filosofía confuciana a los valores occidentales, tales como los derechos humanos, la democracia y el universalismo. Por otro lado, el postconfucianismo plantea un diálogo, que no adaptación con la filosofía occidental, especialmente con la teoría crítica y el postmodernismo. Este enfoque contemporáneo es fundamentalmente pragmático, rechazando toda lectura dogmática y toda definición esencialista, respetando por ello la pluralidad de interpretaciones. Desde esta base epistemológica, el postconfucianismo recupera lo que ha sido un baluarte de la tradición china y es la apertura cosmopolita hacia otros pueblos y culturas. En efecto, su diversidad cultural es sustentada en términos de Xian Shen desde una visión holística, no racial y procesual de la alteridad. La recuperación de la filosofía confuciana está marcando la seña de identidad nacional en tiempos de globalización, así como el núcleo axiomático y narrativo de la política exterior china. La promoción de la comunidad de destino compartido, la diplomacia ganar-ganar, el respeto a los sistemas políticos, el beneficio mutuo, la conectividad, la cooperación y la interdependencia distinguen su vocación multilateralista y multipolar en contraste con el unilateralismo y la política de bloques de la diplomacia occidental. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es entonces el Estado civilización? Zhang Weiwei lo define en 8 características fundamentales, o en sus palabras, los cuatro supers y los cuatro únicos. Primero, una población súper grande, con alrededor de un quinto de la población mundial, una ventaja capitalizada a través de la educación como principal activo del progreso industrial, el desarrollo tecnológico y un enorme mercado de consumo e inversión. Dos, un súper vasto territorio hace de China un continente en sí mismo, producto de la amalgama histórica de cientos de estados. Esta característica provee al país de una clara ventaja geopolítica y geoeconómica, reforzada con un Estado fuerte y una poderosa capacidad de defensa. En las últimas décadas ha fortalecido su capacidad de influencia regional e interregional a través de magníficos proyectos de infraestructura de conectividad y acuerdos de desarrollo compartido. Tercero, tradiciones súper largas, con una extraordinaria capacidad de adaptación y evolución que le ha permitido mantenerse como una civilización milenaria. Se trata de un valioso legado de sabiduría antigua, cuya naturaleza holística le diferencia radicalmente de la tradición occidental, pero que se ha sabido combinar con esta para alcanzar altos logros en medicina, filosofía, ciencia, economía y tecnología. Cuarto, una cultura súper rica, que en sus palabras constituye una de las herencias más ricas en el mundo, producto de la sinergia cultural de cientos de estados.
Se reconocen 56 etnias, de las cuales las Han, Hui y Manchu hablan mandarín, mientras que las 53 restantes utilizan sus propias lenguas. Además, China acoge una gran pluralidad confesional, gracias a la cual coexisten budismo, taoísmo, catolicismo, protestantismo e islamismo. Quinto, un lenguaje único, que no solo es antiguo, sino que se mantiene vital. Los caracteres chinos evolucionaron, durante la dinastía Shang alrededor del siglo XVI a.C., precediendo a la escritura griega clásica o al latín en varias centurias. Es un lenguaje complejo que, sin embargo, se mantiene y adapta y es la fuente viva de su sabiduría moral. 6. Política única que sostiene una estructura estatal y de gobernanza particular arraigada en sus propios principios milenarios y filosofía política antigua. El sistema chino beneficia la soberanía, el bienestar popular, la armonía social y la eficiencia. La legitimidad del Estado no se deriva de procedimientos democráticos liberales importados, sino de preservar el mandato del cielo, esto es, el deber de proteger al pueblo, conquistando los corazones y las mentes. Su sistema es profundamente meritocrático, entendido esto como la vocación y la experiencia en servir al pueblo. Séptimo, una sociedad única, sustentada en firmes valores como la piedad filial, la solidaridad comunitaria, la devoción nacional y el sacrificio personal por el bien común. Octavo, economía única, definida por Weiwei no tanto como un socialismo de mercado o capitalismo de Estado, sino como una economía humanocentrista. China demuestra que puede llegar a ser la segunda superpotencia económica global si se mejoran los estándares de vida y la estabilidad nacional por encima de la búsqueda de ganar. Dos son los principales efectos que China persigue con la idea del Estado de civilización. Primero, construir una narrativa identitaria de revigorización nacional diametralmente opuesta al siglo de la humillación, a partir de una arraigada conciencia histórica y una robusta identidad nacional. Segundo, recuperar su posición internacional como una gran potencia mundial, tal como lo fue antaño. En esencia, volver a ser aquel reino del medio, en tanto que gran civilización ubicada en el centro de la influencia internacional. El modelo de Estado de civilización plantea un nuevo diseño y una posible superación del viejo sistema internacional westfaliano o prusiano, uno caracterizado por los llamados grandes espacios continentales, por la multipolaridad geopolítica y la descolonización como puesta de un orden mundial justo. Es necesario finalizar esta breve reseña reflexionando sobre la viabilidad del modelo del Estado-civilización para la integración regional latinoamericana. Esta cuestión nos remite, en primer lugar, a estudiar las posibilidades que tiene Latinoamérica para presentarse como una civilización por derecho propio, y en segundo, al camino geopolítico que debe emprender para posicionarse como un nuevo polo de la multipolaridad. Frente a la primera cuestión, las claves filosóficas ya han sido establecidas en el cuerpo de pensamiento crítico construido constituido, por las epistemologías del sur, la teoría decolonial, la filosofía y la teología de la liberación. Se trata de reconstruir nuestro entendimiento de la historia, política, economía y cultura latinoamericana desde nuestras propias coordenadas y condiciones de existencia. Por 500 años, los rasgos del ser latinoamericano han sido interpretados desde una epistemología eurocéntrica. En efecto, recuperar con sentido crítico todos aquellos saberes, tradiciones y prácticas marginadas por el orden colonial, la modernización y la globalización, no como una formulación reaccionaria, sino como una reafirmación de todas aquellas líneas culturales cimentadas y orientadas al bien común. El corazón de este planteamiento filosófico debe ser la reivindicación de nuestra América como una civilización naciente que emerge del encuentro de viejas humanidades para marcar un nuevo eón histórico de rejuvenecimiento antropológico. Este fue el camino señalado por Vasconcelos en su raza cósmica. En este orden de ideas, los enfoques tradicionales de integración regional centrados en el comercio y la exportación de commodities deben ser trascendidos en un nuevo contexto de choque tectónico entre las principales potencias y restauración de la hegemonía hemisférica de Estados Unidos sobre Latinoamérica.
Los vectores de la integración deben apuntar a la construcción de poder y autonomía colectiva. Nuestra civilización política debe sustentarse sobre una arquitectura de deliberación y ejecución efectiva. Nuestra civilización estratégica sobre sistemas de poder económico, defensivo, tecnológico y logístico. Y nuestra civilización ecológica sobre la comunión con la naturaleza como centro de nuestros sistemas de vida, fundamento de nuestra viabilidad existencial y soberanía identitaria. Muchas gracias.